Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy estamos celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, conocido como el Corpus Christi. Es una fiesta, es una gran celebración que nos invita a ser alter Christus, ser otros Cristos, viviendo el misterio pascual de Cristo en nuestra vida. En el misterio pascual meditamos su pasión, muerte y resurrección. Cuando nosotros amamos, perdonamos, damos la vida por aquel o aquella que está cerca de nosotros, a ejemplo de Jesús vivimos la pasión. Pero cuando fallamos, cuando pecamos, participamos de una muerte. Vivimos en la oscuridad. Pero cuando buscamos el sacramento de la reconciliación, nos renovamos, volvemos a la vida, resucitamos de esa muerte que nos da el pecado, una muerte en vida. Es por eso que de esa manera también estamos invitados a participar del misterio pascual de Cristo Jesús en nuestra vida diaria. Escuchamos en la primera lectura cómo en el libro del Deuteronomio nos dice Moisés, habla al pueblo y obviamente nos habla a nosotros. No sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Tenemos la gracia de contar con un Dios tan cercano, un Dios amoroso, un Dios que, no importando la situación en la cual nos encontremos, siempre va a estar de nuestro lado. En la segunda lectura, San Pablo enfatiza a los corintios y nos habla: el cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos creemos y comemos del mismo pan. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, somos testigos del amor y de la generosidad de Dios. Y así como a los israelitas que los saca de la esclavitud de estar en Egipto, atraviesan ese desierto donde viven pruebas, donde viven diferentes tipos de tentaciones, donde hay luchas, donde tienen que pelear con su propia naturaleza. Eso mismo nosotros acabamos de experimentar. Acabamos de pasar por este desierto de más de 40 días. Yo no le llamo cuarentena, le llamo ochentena, porque son muchos días. Y acabamos de salir de esa etapa y Dios nos trae nuevamente a reunirnos con Él, a ser testigos de su amor, un amor que no nos olvida, un amor que está siempre de nuestro lado. Y eso hay que agradecer. Estamos el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, por este tiempo que Dios nos da como oportunidad. Se nos da en amor, y en unos momentos, les decía al principio de la misa, vamos a ser testigos cómo ese pan y ese vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de nuestro Dios, en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor. Y es el verdadero Dios, es un Dios real que recibimos, pero hay que tener fe. Hay que tener una fe completa y dispuesta en Él. Hay que estar bien conscientes de quién vamos a recibir. Y como les decía, al momento de recibirlo, también nosotros estamos llamados a hacer Eucaristía para los demás. Cuando vayamos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a reactivar nuestras actividades que hacemos diariamente. Y eso será a través de nuestros actos, a través de la cercanía a los demás, a través de la buena comunicación,
a través de la escucha a Dios y a los demás. Estamos el día de hoy como familia, celebrando en koinonía. Koinonía significa comunión. Fíjense, después de todo este tiempo que hemos estado fuera, que hemos estado confinados, que hemos estado llevando al pie de la letra las indicaciones de la CDC, y nos invita el Evangelio de hoy a ser conscientes también de lo que vamos a recibir el día de hoy. Que el cuerpo de Cristo es una verdadera comida y la sangre de Cristo es una verdadera bebida. Y eso es lo que dice Jesús en el Evangelio. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1324 nos dice: la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda vida cristiana. Los demás sacramentos, como también los ministerios eclesiales y obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Fíjense, la Eucaristía contiene ese manantial de vida que necesitamos nosotros para caminar en nuestra vida diaria. Esto debe de ser como nuestra gasolina para hacernos caminar, para hacernos entender que hay un Dios que no nos abandona y que en el momento que lo recibimos se queda con nosotros. Que el día de hoy sea un momento para renovarnos en nuestra relación con Dios. Ya estamos aquí, ya es ganancia. Sigamos abandonando todas nuestras inquietudes y nuestras situaciones difíciles al Señor, porque Él no nos abandona. Les comparto que cuando era niño, mi papá le gustaba criar patos, gallinas, caballos, burros, chivas, puercos, perros, gatos y vacas. A mí me gustaba darles de comer a todos, pero en especial mis preferidos eran los patos y las gallinas. Una de esas gallinas se la pasaba en casa, me seguía y era la consentida del padre Armando. Le puse Peggy. Un día me llamó la atención mi papá porque yo compartía mucho tiempo con la gallina y la gallina se sentaba a un lado de mí allí en el sillón. Y en lugar de que anduviera en el corral me decía: papá, esa gallina es para que ande en el corral, no para que esté aquí en la casa. Pero la gallina me seguía. A ella le gustaba subirse al sillón, estar cerca de mí mientras yo miraba la televisión. Un día Peggy empezó a picar el forro de los sillones y mi papá puso grito en el cielo y me volvió a llamar la atención porque la gallina no se portaba bien. Un día no muy lejano de ese incidente, hacía mucha calor y yo abrí la ventana de par en par. Miren, así estaba la ventana de la casa. Yo la abrí de par en par. Cercas a la ventana, aquí donde ustedes ven ubicado, estaba la televisión. Peggy estaba estaba acostada a un lado de mí en el sillón. Cuando de repente escucha oír la voz de mi papá. Yo, al momento de que estaba tocando la puerta a mi papá, porque traía cosas en la mano, fui y abrí la puerta. Pero yo me estaba tomando un vaso de agua de Jamaica y la puse encima de la televisión. Cuando yo voy y abro la puerta y que escucho la voz de mi papá y dice: aquí está otra vez esta gallina, Peggy se asusta y agarra vuelo y vuela y sale por la ventana. ¿Y qué creen que pasó? Con sus pezuñas
Sí, movió el vaso y el agua cayó sobre la televisión. Las televisiones de antes tenían bulbos, no son como las de ahora. Y les caía poquita agua y se quemaba la televisión. Pues eso pasó con la televisión. Empezó a salir mucho humo porque el agua cayó a los bulbos y se descompuso. Mi papá se molestó como nunca. Y pues yo le dije, pues yo la he educado, pero pues ahorita usted gritó y por eso se asustó y se fue. Al día siguiente, que fui a la escuela, al regresar, ya mi mamá nos tenía servida la comida. Mi papá todavía no llegaba. Y empezamos a comer. Después de haber hecho la bendición, empezamos a comer. Y me dice mi mamá, le digo a mi mamá, ¿qué vamos a comer, mamá? Dice, es un caldo de pollo. Pues empezamos a comer ese delicioso caldo de pollo. Y le dije, mamá, anduve buscando a Peggy, ¿dónde está? Dice, pregúntale a tu papá, ahorita va a llegar él. Ya cuando llegó mi papá, él se sentó a la mesa y empezamos a platicar y le hice la pregunta, ¿dónde está Peggy? Yo ya me había comido el caldo y me dice, te la acabas de comer en el caldo. Sin lugar a dudas, para mí fue una cosa muy difícil que mi mascota me la haya comido yo mismo y luego mi familia. Es una cosa triste porque yo tenía cariño a esa gallina. Sin lugar a dudas, Peggy era un alimento perecedero, porque todos comemos gallina, todos comemos carne, todos comemos hamburguesa, etc. Pero yo no dejé de sentirme triste por esa situación. Había un apego personal hacia esa gallina. En nuestra vida diaria, Dios nos invita a despojarnos de nuestros apegos para dejar que Él entre totalmente al corazón. Algunos podemos decir, apegos a las cosas materiales, algunos podemos tener apegos a las cosas sentimentales, algunos tenemos apegos a, no sé, a las noticias. Llámese el apego que tú tengas. Yo te invito a que este día hagas un acto de fe y digas, yo quiero que el Señor ocupe un primer lugar en mi vida y no tanto las cosas materiales, no tanto las personas, sino Dios tiene que tener un lugar muy primordial en mi corazón. Es la manera que nosotros podemos hacerle frente a las situaciones, porque de lo contrario, cualquier cosa material que se nos eche a perder, cualquier cosa material que perdamos, cualquier cosa que se nos pierda o que no le encontremos o que tenga un mal uso, o una persona que se va de nuestro lado o que nos abandona sin decirnos nada, o una amistad que nos deja de hablar, eso a veces nos tumba y nos duele. Y el día de hoy yo te invito a que, teniendo a Jesús en tu corazón y que sea Él el primer lugar, no tiene por qué afectarte nada de lo que está pasando a tu alrededor negativamente hablando, sabiendo que Él está contigo. Pues yo les invito a que este día hagamos un acto de fe y nos abandonemos a ese amor incondicional de Jesús, que en un momento vamos a recibir su cuerpo y su sangre, y que realmente reconozcamos que Él es el verdadero Dios que viene a ti y a mí y que nos invita a ser uno como Él con los demás. Que María, nuestra Madre, nos acompañe en este caminar y que ella nos alcance las gracias que necesitamos para responderle a Dios en nuestra vida diaria y siempre. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.